Bueno, muy bien. Buenos días. Vamos a continuar con la clase. Bueno, después de haber subido las bases de datos aquí a Query y haber implementado la tabla de ventas donde pues hicimos relaciones para poder cruzar y traer información de la tabla categorías, consultor y productos, que fue lo que hicimos en la clase pasada, que se hace aquí por inicio, combinar, por aquí relacionamos, ¿no? Por transformar, donde nosotros pudimos relacionar la base de datos de ventas con otras bases de datos, teniendo en cuenta que para poderlas relacionar, pues tiene que haber un campo en común, ¿no? Con ese campo en común es que haciendo clic aquí en la columna de consultor y aquí, no importa cuál se escoja primero, igual se tiene. Cuando él relaciona, vimos que él monta esa tabla al final, ¿cierto? Por acá al final, y lo que hacíamos era expandir, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, esa es la que él monta. Profe, yo ahorita... espérame. A ver, él monta esta para recordarle ahí un poquito. Él monta esta columna, ¿sí? Esta en el paso anterior, esta, ¿no? Entonces él monta la tabla aquí y aquí es donde se expande, ¿no? Cuando usted la cruza, aquí es donde se expande y escoge los campos que va a cruzar. Aquí es como cuando se hace un buscar B, ¿no? Y ya, él los cruza allí y luego pues simplemente lo que se hace es acomodar la tabla, ¿no? Y se continúa haciendo el proceso. Bueno, entonces de esta nosotros sacamos una copia, le dijimos que fuera aquí con botón derecho, le dijimos una copia por referencia para que quede vinculada, ¿no? Esta también, a la copia, pues le cambiamos el nombre, le colocamos infoventas, ¿no? Pero tú puedes seguir haciendo implementación sobre esta, ¿no? Lo que necesites, puedes calcular, puedes seguir haciendo todo lo que, agregando columnas y todo lo que necesites, lo puedes seguir haciendo aquí. ¿Cómo es que llego a PowerPoint? Porque yo tengo que ver Por archivo, te vas por aquí en Power BI y le dices por inicio transformar datos. Ah, ya. ¿Sí? Y cuánto. Ya. Sí, Sí. me abrí el puerto PowerPoint. Ah, listo. Ajá. Bien. Cuando ya se tiene la consulta, que por eso es el nombre de query, no query significa consulta, cuando ya se tiene la consulta lista, entonces lo que hicimos fue deshabilitar la carga de estos para que no las baje a Power BI. Eso se deshabilitan ubicándome aquí en la consulta y con botón derecho le digo, le quito el chulito de habilitar carga, ¿no? Cuando se van a volver a actualizar los datos, es importante como volverlas a habilitar, ¿no? Aunque él las actualiza, pero es importante volverlas a habilitar, ¿no? De pronto ese manejo ahí, pues es... Como preventivo. Sí. Bueno, entonces una vez tengamos aquí, lo otro que hicimos también fue, pues además de cruzar, hicimos unos cálculos, ¿cierto? Lo que hicimos también fue quitarle columnas, ¿no? Que eso lo hicimos aquí por inicio, por administrar columnas y donde dice elegir columnas, por ahí fue donde deshabilitamos las columnas que no van a entrar en el informe, ¿no? Te explicaba que lo importante de esto es que yo puedo volver a entrar y puedo volver a habilitar cualquier columna que de pronto después se necesite, entonces ahí se puede volver al paso, ¿no? Toca buscar el paso aquí. Todos los que tienen el icono de configuración, la ruedita, todos quiere decir que uno puede entrar y puede modificar el paso, ¿sí? Icono de configuración, ahí lo puede hacer. Una vez lista, entonces, y deshabilitadas las tablas que no voy a bajar a Power BI, entonces simplemente se le dice inicio y se le dice cerrar y aplicar, ¿no? Y él ya baja ahí la información. Lo que hicimos después fue, como se van a trabajar y se van a hacer formulaciones con el campo de fecha,
Entonces explicaba que se genera una tabla calendario. Las tablas calendario es una tabla que se puede utilizar para implementar fechas de acuerdo a la necesidad, pero también con la tabla calendario se utilizan unas funciones DAX, ¿no? Todas las funciones que utiliza Power BI son muy parecidas a las de Excel, ¿no? Más otras que tienen, ¿no? Pero se le llaman funciones DAX, son funciones que me permiten, pues obviamente, mejorar mi resumen, ¿no? De lo que yo vaya a hacer. Entonces, utilizamos una función DAX para hacer la tabla calendario. Entonces, para hacer la tabla calendario, yo me ubiqué aquí en tabla. Hay que hacerse aquí en tabla. Y por inicio le dije que me creara una nueva tabla. Entonces, ese es otro tipo de tabla que maneja Power BI. O sea que aparte de las que usted trae, que son las tablas externas como ventas, consultor, categoría, esas son tablas. Yo también puedo hacer tablas como la que acabamos de hacer. Una tabla calendario, es una tabla, mire, tiene el mismo formato. O sea que Power BI me permite crear tablas también, y tablas con fórmulas. Y esas tablas nacen de matrices principales o de consultas principales o de base de datos principales. Usted puede tener una base de datos de 120 columnas, pero usted puede hacer una tabla, lo vamos a mirar más adelante. Usted puede de esas 120 columnas, usted dice, no, es que mis columnas son estas 40, y usted saca una tabla y haces una tabla que puede quedar integrada con esa tabla original o puede quedar separada, de las dos formas. Pero ese es otro tipo de tabla que se puede crear en Power BI, ¿no? Van dos, ya después le explico otra que hay. Entonces, aquí con una fórmula lo que hicimos fue esta tabla calendario. Entonces, esta tabla calendario se hizo con una fórmula, con una función DAX, que se llama calendar, ¿no? Entonces, pero para que te acuerdes, la tabla se hizo haciendo clic aquí y escogiendo nueva tabla, ¿no? Tabla y nueva tabla. Y ahí viene la fórmula, ¿no? O sea que cada vez que vayas a crear una tabla con una fórmula, tienes que activar la tabla y decirle nueva tabla. Y se hace la fórmula, ¿no? Entonces, la fórmula es con esta función DAX que se llama calendar, ¿no? Esta es una función DAX, como decir suma, promedio, contar, ¿no? Contará. Todas esas se pueden hacer, ¿sí? Bien, entonces, se decidió que para hacer la tabla calendario se saca de la tabla infoventas, tomamos la fecha de la factura y sobre esta cogimos la fecha más antigua y la fecha más reciente. Eso es lo que dice esta fórmula, ¿sí? Y él generó una tabla calendario con fechas únicas. Si son 10 años, pues hace un calendario de 10 años, ¿sí? Del análisis que vayas a hacer. Bueno, bien. Lo que continúa en el proyecto entonces es hacer las medidas con las cuales usted va a entrar a hacer el resumen de su informe. Y las medidas son unas fórmulas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, para ponernos en contexto de esto es una tabla de ventas donde está el vendedor, es el consultor, está la ciudad, está la categoría, ¿sí? Hay varios campos donde yo quiero saber cuántos se ha vendido y quiero saber los costos también, ¿sí? Quiero saber los costos. Entonces nosotros ya tenemos, ya hicimos un cálculo en Query donde obtuvimos la venta neta, ¿cierto? Entonces yo voy a presentar el informe ventas netas por consultor, ventas netas por ciudad, ventas netas por año, ventas netas por mes. O sea que mi ángulo de análisis son las ventas netas, ¿no? Porque hay una venta que está antes del descuento, ¿no? La venta neta. Entonces, sobre esta es que yo voy a hacer la dinámica. Nosotros en Excel, cuando hacemos una tabla dinámica, lo que nosotros le decimos, por ejemplo, yo quiero hacer una tabla dinámica para saber cuánto vendió cada consultor.
Entonces usted coge la columna de consultor y coge la columna de venta neta, ¿no? Así la hacemos en Excel. Pero aquí vamos a hacer lo mismo, pero cogemos nombre del consultor, pero a esta columna no la voy a coger directa. Esta columna no la voy a plasmar en la tabla dinámica. A esta columna le voy a hacer unas fórmulas. ¿Como qué? Como sumar, como promedio, como contar, ¿sí? Como la mejor venta, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer unas fórmulas y a esas fórmulas son las que se les va a llamar medidas, ¿sí? Entonces, una fórmula es una medida que calcula una columna, la suma, la cuenta, la promedia, ¿sí? ¿Para qué? Para en la tabla dinámica que vamos a hacer o las tablas dinámicas que vayamos a hacer en Power BI, ahorita en las visualizaciones, no trabajar con esta columna. ¿Y por qué no se trabaja con la columna? Pues porque si yo trabajo con la columna, técnicamente estoy haciendo lo mismo que hago en Excel. Quiere decir que él hace una lectura secuencial cada vez que yo vaya a hacer un resumen de algo. Entonces, no se debe trabajar por conceptos técnicos más demorados, ¿no? Que cuando se trabaja con una medida. Bien. Entonces, las medidas que son fórmulas, sumar, promedio, contar, esas son fórmulas. Entonces, se deben de organizar. No es obligatorio, pero se deben de organizar. Yo lo que hago es crear una tabla y dentro de esa tabla, una tabla queda aquí como una carpeta. Y dentro de esa tabla meto todas las medidas para que no me queden medidas en el calendario, medidas por allá en ventas, medidas por allá en costos, medidas, o sea que me queden las medidas regadas por todos lados, ¿no? Entonces lo que se hace es crear una tabla vacía para dentro de esa tabla poder hacer las medidas, o sea, los cálculos que necesitamos para hacer el tablero, hacer el dashboard, ¿no? Bien. ¿Cómo hago para crear una tabla vacía? Entonces nos vamos por aquí, por inicio, y le vamos a decir aquí, introducir datos. ¿Sí? Entonces acá le voy a decir que esa tabla, esta es una tabla de datos que ahorita vamos a hacer también un ejercicio con esto, ¿no? Por acá yo puedo crear, esto es como un Excel pequeñito, pero en este caso no voy a hacer una tabla de datos, voy a simplemente a crear una tabla sin datos